Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online. Hoy estamos acá otra vez con el Repre Gonza para hacer un buen tutorial y le vamos a enseñar el siguiente truco. El truco de hoy está mortal para realizar en fútbol sala, fútbol calle, a veces también lo puedes realizar en fútbol 11. Digo a veces porque depende de la situación. Si la pelota es resbaladiza como en el fútbol 11, que suele resbalar bastante, va a ser un poquito más complicado. También, por ejemplo, en fútbol sala la pelota puede resbalar mucho y puede ser bastante complicado. Lo que tenés que tener es una pelota que tenga buen agarre, buen grip. A veces hay unas pelotas que están un poquito desinfladas y tienen un buen agarre, otras que resbalan un montón. Lo ideal es tener una de freestyle, como por ejemplo la de Fútbol Tricks Online, que tiene un material de goma, se agarra un montón y ahora van a ver cómo se agarra a la perfección. Ahora le voy a explicar el truco paso a paso y te voy a demostrar por qué necesitas una pelota que tenga buen agarre. Lo que vamos a hacer es que pisamos la pelota con la suela del pie dominante, la arrastramos hacia atrás, le pegamos con la puntita del pie dominante bien abajo para que se eleve de esta forma. Una vez en el aire tenemos que agarrarla entre medio de las dos rodillas para tenerla controlada ahí en el medio. Que sería así, tengan en cuenta que cuando vos la rodás y le pegás abajo, la pelota ya viene con efecto hacia vos. Entonces eso te va a venir buenísimo porque la pelota va a venir hacia tu rodilla. Lo que tenés que hacer es simplemente abrir un poco y cuando esté pasando entre medio, aplastás un poquito y la controlás ahí. Que básicamente sería así, la rodamos, viene con efecto hacia vos, abrís y la agarrás entre medio de las dos rodillas de esta forma, ¿ok? Y ahora está listo para el siguiente paso. Un truquito que hago yo a veces, lo que hago es que la levanto, pongo el pie no dominante donde está pasando la pelota, la rodilla no dominante, por donde va a pasar la pelota y con el dominante como que abrazo la pelota un poquito y levanto el pie dominante, como ven, lo levanto y abrazo la pelota, sería así, levantamos y abrazamos la pelota con el dominante, flexionamos el no dominante un poquito y con el dominante la abrazamos, como ven está en el aire. Una vez que la tengo ya controlada, me pongo en postura normal y se me queda entre medio de las dos rodillas. Una vez que tenés la pelota entre medio de las dos rodillas, pasamos la pierna dominante para que quede enfrente de la no dominante. Una vez en esta posición, flexionamos la pierna dominante para hacer como si fuera un efecto de pinza, ¿no? Hacemos como una pinza y agarramos la pelota. Como ven, ya la tenemos abajo de la rodilla, bueno, atrás de la rodilla, mejor dicho, la tenemos un control perfecto, podemos hacer lo que queramos y podemos hacer un montón de trucos con este, incluyendo el que vamos a hacer hoy. Por eso es importante tener una buena pelota de freestyle y fútbol calle que tenga un buen agarre, un buen grip, que sea de material como la de Fútbol Tricks Online, que sea así como una goma, ¿no? Que se te agarra bien a la piel, puedes hacer un montón de trucos excelentes. Por ejemplo, acá tenemos una pelota de Adidas, ¿no? Entonces, podemos hacer una alternativa que sería una opción si no tienen mucho agarre, porque por ejemplo esta pelota es para fútbol 11, ¿ok? Entonces es un poquito más deslizante y esta tiene un montón de grip. Son dos cosas totalmente diferentes. Si vos tenés una de estas y querés realizar este truco con una de estas, tenés una alternativa que es la siguiente. Hacemos todo lo mismo. Una vez que la tenemos en la rodilla, entre medio de las rodillas pasamos la pierna dominante que queda delante de la no dominante de esta forma. Cuando queremos hacer la pincha, esta pelota ya no se va a agarrar porque es otro tipo de material totalmente deslizante. Cuando hacemos así, la pelota se desliza, ¿ves? Se nos escapa. La opción que podemos usar es que cuando hagamos esto y la pelota se resbale, como ven se está resbalando, se va hacia abajo y se queda trabada en el talón. Entonces la tenemos agarrada entre el talón y la parte inferior del glúteo. Esto es como una alternativa al poder agarrarla con mucho control. La agarras de una manera similar, no con tanto control, más difícil, se te carga más la pierna, pero igualmente en la situación que vos estés, puedes realizar algunos trucos similares. Como por ejemplo, el truco de hoy lo podemos hacer, pero ya vamos a tener que levantar la pierna mucho y va a ser mucho más incómodo. Sí, te puede salir, pero definitivamente es mejor hacerlo con una pelota que tenga buen agarre. Seguimos con el truco. Una vez que la tenemos ya agarrada acá, ya lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la pierna y vamos a soltar la pelota, vamos a abrir la pierna para que la pelota caiga, hacemos así, ¿ok? Y la tenemos que intentar tirar en diagonal al oponente, para que él, en una zona para que él se piense que la puede agarrar. Entonces la vamos a tirar ahí, para que él estire la pierna y enseguida que la estira, le hacemos el caño. Que sería así, la levantamos, la agarramos, tomamos un poquito de impulso hacia atrás, tiramos hacia adelante, la soltamos, esperamos que pique, ni bien pica, le pegamos con la parte interna hacia adentro y después con la parte interna no dominante para hacer el caño. Hay una alternativa que queda muy lujosa, que es hacerla para el otro lado. Antes lo hicimos para allá, ahora si lo hacemos para el otro lado, el cuerpo va a quedar en otra postura. Entonces tenemos que realizar otra alternativa, que es la siguiente. Hacemos lo mismo, la tenemos acá, la enganchamos, tiramos y soltamos, pero cuando la pelota pica le pegamos con el tacón, que nos viene súper bien, y después que le pegamos con el tacón, le pegamos con la parte interna del no dominante. Sería algo así. La tenemos acá agarrada, la soltamos, pica, tacón y parte interna para hacer el caño.
Tengan en cuenta, si realizan la variación, es muchísimo más difícil, tenés mucho menos control del caño al hacer el tacón y después parte interna. Es más fácil empujarla con la parte interna y después hacerle el caño. Si te pones a pensar también, cuando lo hacemos para aquel lado, podemos utilizar también el tacón, que sería básicamente lo mismo. La tiramos, la soltamos, tacón y parte interna. Pero ya perdemos el control, o sea, no perdemos el control, pero no tenemos tanto control como si lo hiciésemos con la parte interna y después el caño. Es importante también la distancia del oponente. Vos calculás más o menos que vas a tirar la pelota, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces vos tenés que calcular que el oponente no esté ni muy cerca ni muy lejos. Si está muy cerca, va a tirar el pie y la va a sacar. Si está muy lejos, no va a llegar, no se la va a creer y no lo vas a poder hacer el caño. Tiene que ser una distancia al límite, para que vos calcules que él va a estirar el pie, pero por esto no va a llegar. Por ejemplo, él ahora estira el pie. Nosotros justo habíamos calculado esta zona y es perfecto porque él no llega y encima le podemos hacer el caño. Por ejemplo, no se la voy a tirar muy cerca porque la va a agarrar, tampoco se la voy a tirar muy lejos porque él ni lo va a dudar, va a decir no voy a llegar, no voy a estirar el pie. Nosotros queremos que esté en una zona donde él dude y diga puedo agarrarla, estire el pie y nosotros lo sorprendemos porque tenemos una técnica que él no se va a esperar. Entonces se la tiramos en un lugar donde él casi llegue pero no llegue. Se la tiramos cuando abre el pie, tacón y caño. Como siempre, espero que les haya gustado el video. No olviden darle al me gusta, suscribirte a nuestro canal. Hacemos videos todos los martes y todos los jueves. No olviden seguirnos en las redes sociales. Muchísimas gracias también al Repre por estar acá haciendo este tutorial mejor. Y nos vemos en la siguiente.